20 criaturas mitológicas terroríficas del mundo antiguo. A lo largo de la historia, las culturas antiguas crearon mitos para explicar los fenómenos naturales, el bien, el mal y lo desconocido. En muchas de estas narraciones, los seres más temidos eran criaturas aterradoras, monstruos que representaban caos, destrucción o muerte. Veamos juntos algunas de las más populares y terroríficas criaturas mitológicas de la antigüedad. 1. El Kraken, mitología nórdica. El Kraken es uno de los monstruos marinos más temidos en la mitología nórdica. Este ser gigantesco, que habita en las profundidades del océano, era descrito como un cefalópodo colosal, como un calamar o pulpo gigante. Según las leyendas, sus tentáculos eran tan grandes que podían envolver y hundir barcos enteros, arrastrando a toda la tripulación al abismo marino. Los marineros escandinavos lo consideraban una amenaza real durante sus travesías. Los relatos sugieren que el Kraken podría crear remolinos cuando emergía a la superficie, destruyendo todo a su paso. Las historias del Kraken probablemente se inspiraron en avistamientos de calamares gigantes, aunque las proporciones de este monstruo eran mucho mayores en la mitología. El Kraken ha perdurado en la cultura popular, apareciendo en relatos literarios, películas y videojuegos. Simboliza el miedo a lo desconocido y las fuerzas incontrolables del océano. 2. La Quimera, mitología griega. La quimera es una criatura híbrida que aterró a la antigua Grecia. Esta bestia tenía 3 cabezas, una de león, otra de cabra que emergía de su lomo, y una tercera de serpiente que hacía las veces de cola. Como si su apariencia no fuera lo suficientemente espantosa, la quimera también escupía fuego por su boca de león. La leyenda de la quimera está vinculada a Licia, una región del sur de Asia Menor. Se decía que la bestia arrasaba con pueblos y cosechas. Según la mitología griega, el héroe Belerofonte, montado en el caballo alado Pegaso, fue el encargado de derrotar a la quimera, lanzando una lanza de plomo en su garganta para sofocar sus llamas. La quimera simboliza el caos, la mezcla de elementos imposibles y el terror que surge de lo irracional. Su capacidad para escupir fuego representa la destrucción rápida e incontrolable. 3. El Wendigo, mitología algonquina. El Wendigo es una criatura de la mitología algonquina, perteneciente a los pueblos nativos del noreste de América del Norte. Esta entidad monstruosa es el resultado de un ser humano que ha cometido canibalismo y, como castigo, se convierte en una criatura esquelética, de aspecto cadavérico, extremadamente alta y delgada. Se creía que el Wendigo estaba impulsado por un hambre insaciable de carne humana. Según las leyendas, podía poseer a las personas, instándolas a cometer canibalismo. En los duros inviernos, cuando las provisiones escaseaban, el miedo al Wendigo crecía, ya que representaba el riesgo moral de ceder al canibalismo para sobrevivir. El mito del Wendigo es un reflejo de los peligros del hambre y la soledad, y ha sido adoptado en diversas culturas como un arquetipo de monstruo devorador. Aún hoy, la figura del Wendigo aparece en películas y series. 4. La Lamia, mitología griega. La Lamia es una figura mitológica griega originalmente descrita como una mujer hermosa, pero transformada en un monstruo debido a la ira de la diosa Hera. En la versión más conocida de su leyenda, Hera, celosa de la relación de Zeus con Lamia, la maldijo haciéndola incapaz de dormir, y la obligó a devorar a sus propios hijos. Con el tiempo, Lamia fue transformada en un ser terrorífico que devoraba a los niños. Se la representaba a menudo con el cuerpo de una serpiente desde la cintura hacia abajo. Este ser, al igual que los vampiros modernos, se alimentaba de la sangre de los jóvenes y, según las leyendas, cazaba de noche. Lamia es una personificación del dolor maternal y la venganza, pero también del peligro que acecha en la oscuridad. Se la considera uno de los precedentes del vampiro en la mitología. 5. El Minotauro, mitología griega. El Minotauro es uno de los monstruos más emblemáticos de la mitología griega. Era un ser con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un toro, resultado de la unión antinatural entre la reina Pasífae de Creta y un toro enviado por Poseidón. Fue encerrado en un laberinto construido por el arquitecto Dédalo bajo el mandato del rey Minos. El Minotauro residía en el centro del laberinto, donde era alimentado con jóvenes que se ofrecían en sacrificio. Cada año, 7 jóvenes y 7 doncellas de Atenas eran enviados a Creta como tributo. El héroe Teseo, con la ayuda de Ariadna y su ovillo de hilo, fue capaz de encontrar y derrotar al Minotauro, poniendo fin a los sacrificios humanos. El Minotauro simboliza la bestialidad y la barbarie contenida dentro de un ser humano. Su encierro en el laberinto representa el aislamiento de los impulsos más oscuros. 6. El Basilisco, mitología medieval europea. El basilisco es una criatura legendaria que aparece en la mitología medieval europea, y se le atribuía la capacidad de matar con una sola mirada. Se lo describía como una serpiente o un gallo serpiente, una mezcla de gallo y serpiente, cuyo veneno era tan poderoso que podía matar a cualquier ser vivo o marchitar las plantas con su simple presencia. Se creía que el basilisco era engendrado a partir de un huevo de gallina incubado por un sapo o serpiente.
Los relatos afirman que cualquier ser que hiciera contacto visual con él, moría instantáneamente. Este ser habitaba en desiertos, donde su veneno contaminaba el suelo, dejando todo a su alrededor desolado. El basilisco tenía dos debilidades, su propio reflejo y el canto de un gallo. Los caballeros medievales que enfrentaban a esta criatura llevaban espejos para hacer que la criatura se matara a sí misma. 7. Tiamat, mitología mesopotámica. En la mitología mesopotámica, Tiamat es la diosa del caos y las aguas primordiales. Se la representa como un dragón gigante o una serpiente marina, madre de monstruos y dioses. Tiamat es una de las fuerzas primordiales que existían antes de la creación del mundo, y su mito es central en la cosmogonía babilónica. Tiamat encarnaba el caos primordial y, junto a su consorte Apsu, era la madre de todos los dioses. En el mito de la creación babilónica, los dioses jóvenes se rebelaron contra Tiamat, y Marduk, el dios de la tormenta, la derrotó en una batalla épica. Después de matarla, Marduk utilizó su cuerpo para crear los cielos y la tierra. Tiamat representa el caos y la furia de la naturaleza en su estado más primitivo. Su derrota y la creación del mundo a partir de su cuerpo simbolizan el triunfo del orden sobre el caos. 8. Fafnir, mitología nórdica. Fafnir era originalmente un enano en la mitología nórdica, pero tras ser consumido por la codicia, se convirtió en un dragón. Se decía que custodiaba un vasto tesoro de oro y joyas, conocido como el anillo de Anbaranaut, que había obtenido mediante traición. Fafnir era tan avaro que decidió vivir como un dragón para proteger su tesoro. El héroe Sigurd fue enviado a matarlo, y lo hizo perforándole el corazón mientras el dragón descansaba. Antes de morir, Fafnir advirtió a Sigurd que el tesoro estaba maldito y traería desgracias. Fafnir representa el peligro de la codicia extrema. Su transformación en un dragón es un reflejo de cómo la avaricia puede corromper y destruir a un ser humano. 9. La Esfinge, mitología egipcia y griega. La Esfinge es un ser mitológico que aparece tanto en la mitología egipcia como en la griega. En Egipto, la Esfinge es un guardián protector, con el cuerpo de un león, y la cabeza de un faraón o una deidad. Sin embargo, en la mitología griega, la Esfinge era vista como un monstruo que planteaba enigmas a los viajeros, devorando a aquellos que no podían resolverlos. La Esfinge griega aterrorizó la ciudad de Tebas, planteando su famoso acertijo: ¿qué criatura camina en la mañana sobre 4 patas, al mediodía sobre 2 y en la noche sobre 3? Aquellos que no podían resolverlo eran devorados. El héroe Edipo fue el único en resolver el enigma, tras lo cual la Esfinge se suicidó arrojándose desde un acantilado. La Esfinge simboliza la sabiduría oculta y el peligro de la ignorancia. En Egipto, es vista como una protectora, mientras que en Grecia encarna la amenaza de lo incomprendido. 10. Cerbero, mitología griega. Cerbero es el perro de 3 cabezas que guarda la entrada al inframundo en la mitología griega. Su trabajo es evitar que los muertos escapen y que los vivos entren sin permiso. Además de sus 3 cabezas, Cerbero tiene una cola de serpiente, y una melena de serpientes enroscadas en su cuerpo. Cerbero aparece en varias leyendas griegas, pero es más famoso por ser uno de los desafíos que Hércules tuvo que superar en sus 12 trabajos. Hércules fue enviado a capturar a Cerbero vivo y, mediante su fuerza sobrehumana, logró domar al monstruo y llevarlo al mundo de los vivos. Cerbero representa la inescapabilidad de la muerte, y el papel del guardián en la mitología griega. Con sus múltiples cabezas, vigila todas las direcciones, asegurando que nadie pueda burlar el inframundo. 11. Medusa, mitología griega. Medusa es la más famosa de las 3 hermanas gorgonas en la mitología griega. Era una criatura aterradora con serpientes en lugar de cabello, y la capacidad de convertir a cualquier persona en piedra con solo mirarla. A diferencia de sus hermanas, Medusa era mortal, lo que la convertía en una presa para los héroes en busca de gloria. Medusa fue en su origen una hermosa doncella que fue maldecida por la diosa Atenea tras haber sido violada en su templo por Poseidón. Su terrible destino convirtió a Medusa en un símbolo de maldición y venganza. Fue finalmente derrotada por Perseo, quien utilizó un escudo como espejo para evitar su mirada directa y le cortó la cabeza. Medusa es el epítome de la fatal belleza y la venganza divina. Incluso después de su muerte, su cabeza continuaba siendo un arma poderosa, utilizada por Perseo para petrificar a sus enemigos. 12. La Hidra de Lerna, mitología griega. La Hidra de Lerna es una serpiente monstruosa con múltiples cabezas que habitaba en un pantano cerca de Lerna. Por cada cabeza que se cortaba, 2 más crecían en su lugar, lo que hacía que derrotarla fuera casi imposible. También tenía un aliento venenoso y una sangre tan tóxica que cualquier ser vivo que la tocara perecería al instante. La Hidra fue el segundo de los 12 trabajos de Hércules. Para vencerla, Hércules cortaba una cabeza y rápidamente cauterizaba la herida con fuego para evitar que crecieran más. Finalmente, sumergió sus flechas en la sangre venenosa de la Hidra, que utilizó en futuros combates. La Hidra representa los problemas que se multiplican y la naturaleza incesante del mal.
En la mitología, también simboliza la superación de obstáculos imposibles mediante la astucia y el trabajo en equipo. 13. Naga, mitología hindú y budista. Los nagas son criaturas serpentinas de la mitología hindú y budista. Aunque a menudo se les considera protectores y guardianes, en algunos mitos se les describe como seres peligrosos que viven en las profundidades del océano o en los ríos, donde pueden controlar el flujo del agua. Su apariencia varía, pero generalmente se los describe como seres mitad humanos, mitad serpientes. En la mitología hindú, los naga tienen un papel ambiguo, ya que son tanto adorados como temidos. Algunos relatos cuentan que los naga pueden causar inundaciones y tormentas si se enfurecen, mientras que en otros se les asocia con la riqueza, ya que a menudo custodian tesoros. Los nagas simbolizan la dualidad de la naturaleza, representando tanto la fertilidad y protección del agua, como su fuerza destructiva. En el budismo, el naga aparece como una figura de sabiduría y poder. 14. Empusa, mitología griega. La empusa es un ser demoníaco de la mitología griega, una criatura vampírica que servía a la diosa Hécate, la diosa de la magia y la brujería. Se decía que Empusa se transformaba en una hermosa mujer para seducir a los hombres antes de devorar su carne y beber su sangre. Las leyendas afirman que Empusa tenía una pata de bronce y una pata de burro, y aunque a menudo cambiaba de forma, esta deformidad siempre la delataba. Era temida por los viajeros, especialmente por los hombres jóvenes que se cruzaban con ella durante la noche. Empusa representa la seducción mortal y el peligro oculto detrás de una apariencia engañosa. Es una figura que advierte sobre los riesgos de dejarse llevar por el deseo. 15. El Dullahan, mitología irlandesa. El Dullahan es una figura espectral de la mitología irlandesa, un jinete sin cabeza que aparece montado en un caballo negro, y lleva su propia cabeza bajo el brazo. Se dice que cuando el Dullahan cabalga, es un presagio de muerte, y aquellos que lo ven suelen morir poco después. El Dullahan es conocido por aparecer en las noches oscuras, especialmente en los cruces de caminos. Se dice que su cabeza decapitada tiene un aspecto aterrador, con una sonrisa macabra y ojos que se mueven sin cesar. A veces lleva una columna vertebral como látigo y, cuando se detiene, alguien cercano muere. El Dullahan simboliza la inevitabilidad de la muerte, y la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos. Representa el miedo a lo desconocido, y a lo que acecha en la oscuridad. 16. La Gorgona, mitología griega. Además de Medusa, las otras dos gorgonas, Esteno y Euríale, también eran criaturas temibles en la mitología griega. Estas criaturas compartían la misma capacidad de petrificar a los mortales con su mirada, y eran consideradas invulnerables, excepto Medusa, quien era mortal. Las gorgonas eran temidas por su apariencia monstruosa, y su capacidad para traer la muerte con un solo vistazo. Vivían en una isla lejana, donde se alimentaban de las almas de los perdidos. Al igual que Medusa, representaban el peligro de lo que se encuentra en la oscuridad. Las gorgonas representan los peligros de lo desconocido y la violencia inherente en la naturaleza. Su presencia es un recordatorio de que la belleza puede esconder lo monstruoso. 17. La mantícora, mitología persa. La mantícora es un monstruo que combina las características de varios animales, cuerpo de león, alas de dragón, y una cola que puede ser un aguijón similar al de un escorpión o una serpiente. Su rostro humano es uno de sus rasgos más aterradores, y se dice que su grito es capaz de aturdir a sus enemigos. Se creía que la mantícora cazaba a sus presas, devorando a los humanos enteros y expulsando sus huesos. Era conocida por su ferocidad y su capacidad de imitar el habla humana para atraer a sus víctimas. En la cultura persa, se la asociaba con el infierno y el caos. La mantícora simboliza la fusión de lo animal y lo humano, representando la violación de los límites naturales. Su existencia resalta el miedo a los depredadores que pueden adoptar formas engañosas. 18. El chupacabras, folclore latinoamericano. Aunque el chupacabras no forma parte de la mitología antigua en el sentido tradicional, se ha convertido en una de las criaturas más aterradoras del folclore moderno. Se describe como un ser pequeño, de aspecto reptiliano, con espinas en la espalda, que ataca a ganado y mascotas, succionando su sangre. Los avistamientos del chupacabras comenzaron en la década de 1990, principalmente en Puerto Rico, donde se reportaban animales de granja muertos con marcas extrañas en el cuello. La leyenda se ha extendido por toda América Latina, generando un gran miedo entre los ganaderos. El chupacabras representa el miedo a lo desconocido en un mundo en el que la agricultura y la ganadería son esenciales para la subsistencia. Se convierte en un símbolo de la vulnerabilidad de las comunidades rurales. 19. Banshee, mitología irlandesa. La Banshee es un espíritu femenino del folclore irlandés, conocida por ser un presagio de muerte. Se describe como una mujer hermosa o una anciana que llora y gime de manera desgarradora. Su grito es considerado un aviso de que un miembro de la familia está a punto de morir.
Las leyendas dicen que la Banshee aparece ante las familias de linaje noble, y es un espíritu que no busca hacer daño, sino advertir sobre la llegada de la muerte. Sus lamentos son tan conmovedores que se dice que pueden romper corazones. La Banshee simboliza el luto y el duelo. Su presencia en la mitología irlandesa es un recordatorio de la inevitabilidad de la muerte, y la importancia de honrar a los muertos. 20. El Iyab, mitología persa. El Iyab, o también conocido como el Iyab de fuego, es una criatura de la mitología persa, descrita como un demonio que habita en el desierto. Se dice que tiene un cuerpo de serpiente, y es capaz de transformarse en humo o fuego. Es conocido por su capacidad para invocar tormentas de arena y caos. El Iyab es temido por los viajeros y comerciantes, ya que se dice que se alimenta de aquellos que se pierden en el desierto. Los mitos sobre el Iyab advierten sobre los peligros de viajar sin preparación, y el respeto por las fuerzas de la naturaleza. El Iyab simboliza el peligro y el caos del desierto, representando los riesgos del viaje y la fragilidad de la vida humana ante la fuerza de la naturaleza. La mitología antigua está llena de criaturas terroríficas que han fascinado y asustado a las sociedades a lo largo de la historia. Desde el Kraken hasta el Iyab, estas criaturas no solo reflejan los temores y las esperanzas de las culturas que las crearon, sino que también continúan influyendo en la literatura, el cine y el arte contemporáneo. Explorar estas historias nos ofrece una ventana a la rica herencia cultural de la humanidad y a los miedos que han perdurado a través del tiempo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Así nos ayudas para seguir creando contenido, y recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir nuestros contenidos interesantes, y no olvides visitar nuestra comunidad para curiososbigmoon.com.